La religión sirve, chicos, yo creo que como un marco, ¿no? Como tantos marcos que existen. Está el marco histórico, está el marco de lo genérico, está el marco de lo teórico, está el marco metodológico, todos los marcos, ¿no? Bueno, la religión es un marco. Entonces, si tú no tienes marcos, ¿no? Si tú no tienes, por ejemplo, una superestructura que regula las cosas, la gente termina metida como en una trampa, ¿no? Que es como la trampa que en algún momento diseñó Hobbes, ¿no? Bueno, la sociedad venezolana creo que ha transitado en los últimos 40 años por los últimos 50 años ya con el último periodo de ser una sociedad creo que en 90% cristiana católica, a que ahora hemos bajado, no sé, será como un 60 o un 50% de población católica, y el resto es población cristiana, pero es básicamente evangélico o calvinista o sus distintas versiones. Yo vería como 5 etapas de la Iglesia Católica con respecto al mundo en general, y por ende desde el punto de vista de los medios de comunicación no hay visión moderna del mundo sin la globalización, ¿no? Entonces, si tenemos que en la primera etapa los católicos repudiaban los medios de comunicación, porque al principio, digamos, de 1450 hasta 1800, los católicos rechazaban casi en su totalidad, auspiciados por el Papa, la religión católica, los medios de comunicación y la manera de transmitir la información católica a través de los libros, y los libros que además estaban en contra de la religión católica. Luego, hacia 1800, viene como esta segunda etapa de la historia de la Iglesia Católica, donde los papas empiezan a aceptar esa libertad de medios y esa libertad de expresión a través de difusión de los libros y de los medios. Luego viene como una tercera etapa donde la Iglesia Católica decide que ellos van a interactuar con ese mundo globalizado. La cuarta etapa, que es en la que la Iglesia Católica decide que ahora vamos a usar esto no solo a favor nuestro, sino en contra de los demás, ¿no? Y empieza como a imponer esa visión del mundo, que sería ya en ese momento del cual estamos hablando, ¿no? De hace unos 50 años. Y cómo empieza unos 60 años, vamos a decir. Y luego esta última, quinta etapa, en la que de alguna manera la Iglesia vuelve a satanizar esa visión, esa nueva visión del mundo a través de las computadoras o de los medios de comunicación. Primero, la realidad es una construcción social, y depende de las personas que, por supuesto, van a configurarla. Depende de nosotros. De manera que cualquier aproximación que hagamos hacia la realidad desde un aparato como este siempre va a estar orientada por la subjetividad, va a estar orientada por el contexto, va a estar orientada por la cultura, va a estar orientada por el momento. No existe realidad diáfana en ningún trabajo audiovisual, y es mentira que existe algo que se llama la realidad. La realidad es algo que hacemos entre todos. Que cuando tú prohíbes una visión del mundo a través de los medios de comunicación, que es lo más popular, tú vas a tener una decaída en las personas que te apoyan. Entonces, obviamente, si tú te pones en contra de esas visiones y tienes escándalos dentro de tu circuito en este caso de intelectuales o de curas o de sectas asociadas, entonces obviamente la cantidad de católicos que se ven en las calles, que no solamente son católicos no practicantes, sino que practican, ha disminuido, ¿no? Y viendo además todo esto que hemos hablado de la situación económica, no solamente en Venezuela, sino mundial, creo que por eso ha decaído el monopolio de la Iglesia Católica, por lo menos en los países latinoamericanos y sobre todo en Venezuela. Yo llevo bastante tiempo investigando el tema de la representación audiovisual y mediática de la religión.
Y yo no sé quién es el responsable del tema, pero me parece que se termina cayendo como en una serie de clichés. Clichés que creo que perjudican a la religión, perjudican el entendimiento de la religión y perjudican al cine de la religión y al documental de la religión. Pero se cae como casi siempre en los mismos lugares comunes, en las mismas ideas y siempre como en una tónica superficial, edulcorada, y eso no le hace nada bien a los contenidos audiovisuales que tengan que ver con religión, me parece a mí. Entonces, ¿cuál es el enfoque que se tiene? Yo creo que es un enfoque epidérmico. Por lo general, el que brindan en la actualidad los medios de comunicación, la mayoría de ellos. Afortunadamente hay canales que se le dedican tiempo, investigación al tema y que por tanto tienen la capacidad de producir contenidos de calidad alrededor de esto. Pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos siempre lo que priva es lo que vende, el escándalo, el sensacionalismo, el amarillismo, la frivolidad. Yo creo que eso perjudica completamente a la mediática. Como si se tratara de un mensaje divino, un rayo sorprendió al caer sobre la Basílica de San Pedro tan solo 2 horas después de que lo denunciara. La profecía del Papa Negro o el último Papa se ha querido personificar en el cardenal de Ghana, Peter Turson, uno de los favoritos para suceder al Papa Benedicto XVI, incluso para las casas de apuestas en Inglaterra. Y yo creo que ahora, entonces la gente, si en 1800 la gente le pedía a Dios que lo ayudara con sus problemas, hoy en día la gente le escribe a Google y le pregunta cómo resolverlos, ¿no? Es que la gente últimamente lo que he visto es que hace como lo mínimo, ¿no? Es decir, asistir a la iglesia el domingo por compromiso, ir que una que otra misa de repente, pero ya no es como antes, ya no tiene, digamos, como que la fuerza que tenía antes dentro del alma y del colectivo caraqueño. Creo que el mayor error de la Iglesia Católica fue haberse desvinculado y las movidas o esas piezas claves que han debido mover en el momento preciso no las movieron y no se pegaron a este nuevo mundo globalizado de la mejor manera y desde la mejor perspectiva. Fíjate, yo he tenido ocasión de ir 2 veces a Roma para hacer trabajo en el Vaticano. Tampoco es que soy un insider, pero te voy a dar mi interpretación de lo que cambió, de lo que ha cambiado en mí después de visitar el Vaticano 2 veces. Yo llegué pensando que iba a encontrarme con una estructura uniforme, homogénea, en donde todo el mundo estaba en sintonía, con los mismos pensamientos, y no es así. Creo que es un universo plural, que hay distintas visiones de lo que debería ser la religión católica en la actualidad, y eso pasa incluso adentro del Vaticano, con la percepción que tienen las personas que se manejan internamente, con los cardenales, y cuando conversas con ellos te das cuenta que no es como tú lo pensabas, es decir, no se trata como de un estamento, un regimiento militar en donde todos obedecen y responden a los mismos intereses. No, hay diferentes enfoques y eso, yo creo que esa pluralidad es lo que hace interesante el encuentro con este tipo de personas y con este tipo de contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando Karol Wojtyła, que fue el Papa Juan Pablo II, llega a ser el Papa, primero que era el primer Papa que no era italiano, segundo, era un Papa que venía de un país comunista, y estábamos en ese momento histórico donde la gente quería un Papa que representara al anticomunismo, ¿no? Y si lo vemos desde ese punto de vista, esa jugada desde el punto de vista mediático le dio como que un renacimiento a la Iglesia Católica de alguna manera. Pero sin duda estamos como que en un momento de transición, no sé si de reforma, ellos más bien lo llaman renovación, y producto de esa renovación, de esas transformaciones que hay en el seno del Vaticano, que no sé hacia dónde nos van a llevar, pero consecuencia de ello se designó a un Papa de origen latinoamericano, específicamente argentino. Eso yo creo que obedece, no sé si una política, pero sí a una idea de aproximación a un territorio como el nuestro, en donde
la mayoría de la población articula con la religión católica. Lamentablemente el mundo está pasando por un periodo de transición muy fuerte, donde la mayoría de la gente encuentra su respuesta en una computadora, en un televisor, donde no tiene que apelar al esoterismo de ninguna manera, donde la tecnología nos supera con respecto a nuestra capacidad de internalizar, ¿no? Y nos hace olvidar esa parte espiritual. Y yo no sé de verdad cuál es el destino que depara, ¿no?, la religión católica, pero sí creo que el destino apunta, ¿no?, hacia un cambio, hacia una reestructuración. Y es importante que la gente recupere un entendimiento sensato, maduro, inteligente, sensible de sus valores religiosos y que los asimile a su vida diaria. No porque eso te va a hacer mejor persona, sino porque eso seguramente te va a permitir a ti entender como mejor de tu vida, de tu contexto, y te va a permitir también darle como un ángulo ético y moral a lo que hace. Bueno, mira, yo creo que los valores los pierde cada quien porque quiere, ¿no? Realmente, pues yo no los he perdido, tengo mis valores muy bien definidos, ¿ya? Y sé lo que hago realmente y por qué lo hago. Pero creo en la iglesia, creo en Dios, creo en todo lo que se refiere a Él. Estar con Cristo, obrar bien, hacer bien, dar buenos ejemplos como para que las personas puedan seguir la secuencia cristiana. Es decir, la fe que nos arropia todo y calme un poco el estado de violencia, de asesinato, pobreza en los niños, humildad en las viviendas de las personas, compadecencia de sus mismos corazones,